y le hemos colocado a esta predicación: en cada tropiezo, levántate y resplandece. En cada tropiezo, levántate y resplandece. Como hemos leído el pasaje del capítulo 60 del libro de Isaías, nos habla de que Israel se había deteriorado moral e espiritualmente. Eso lo encontramos en el capítulo 59. Encontramos en el contexto a un pueblo que había abandonado a Dios, se había alejado de Dios, y las consecuencias era decadencia espiritual y decadencia moral. Se habían olvidado de Dios. Los padres de ese entonces, después de haber andado errantes en el desierto por más de 40 años, y viendo cómo Dios proveyó, cómo Dios los sostuvo, el pueblo se había olvidado de Dios. Hoy, en el siglo XXI, año 2024, la iglesia del Señor se mantiene firme, gracias a Dios. Sin embargo, vivimos una crisis dentro del mismo ámbito cristiano. Algunos han abandonado esa fe que en un momento abrazaron, y por alguna razón ya no están viviendo vidas comprometidas con el Señor. Y esta tarde Dios quiere hablarnos acerca de eso, Dios a nosotros. Voy a invitarle que me ayude a buscar en su Biblia Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, 6. Y mientras va buscando usted la cita, le hago una pregunta como ejercicio, y me gustaría que la tuviera en la mente. Además de la pregunta, la respuesta. ¿Sabe usted qué es un punto ciego? ¿Sabe qué es un punto ciego? Todos los vehículos traen 3 espejos, uno en medio, adentro, y 2 a los lados. ¿Cuál es la función? Para que tú puedas ver hacia atrás cuando intentes rebasar o ocupar otro carril, ¿cierto? Ahí te apoyas. Pero en los vehículos hay ciertos lugares los cuales esos espejos no te ayudan al 100%. Entonces se inventaron unos espejos pequeñitos que tienen aumento y se colocan en el espejo. Y con esos espejos puedes ver el 100% de lo que tienes a tu lado y atrás. Los puntos ciegos son aquellas cosas que hacemos mal, que todos ven y que somos los únicos que no nos damos cuenta. Y todos los seres humanos tenemos puntos ciegos. Y la única forma para ayudar a corregir los puntos ciegos en la vida del cristiano es la palabra de Dios. Nada más. Todos saben que eres grosero, que eres orgulloso, que eres soberbio. Todos lo saben menos tú. Y te lo han dicho, pero no lo aceptas. Todos saben que has abandonado ese compromiso con Dios. La gente que nos rodea, la familia, se da muchas veces cuenta de dónde estamos fallando. Y nos lo han dicho, pero nos resistimos. Todos aquí tenemos un punto ciego, y hasta más de uno. Y Dios quiere hablarnos en esta hora. No es coincidencia, Dios quiere hablar a tu vida. En ese sentido, Jesucristo dice estas palabras en el versículo 6 de Mateo 18. Y cualquiera, hombre o mujer, cristiano o cristiana, no importa los años que tengas, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, ¿qué? Tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Amados hermanos, amigos, quiero decirle de parte de Dios que en la vida nuestros hijos se van a equivocar y van a cometer errores. Nosotros vamos a cometer errores y vamos a equivocarnos. Pero ay de nosotros, ay de ustedes, padres, adultos, responsables de familia, que sean la causa por la cual sus hijos no quieran buscar a Dios.
Hay de ustedes, hombres y mujeres que van a la iglesia, que no han tenido la prudencia y la sensatez para darse cuenta que pueden ser tropiezo para sus hijos. Por ejemplo, si tú eres de los cristianos que aún tienes esa debilidad por la música del mundo y en tu casa tú la escuchas y tú a tus hijos le permites hacerlo, estás siendo piedra de tropiezo para tu hijo. Tú no puedes evitarle que él escuche música del mundo. Con sus amigos lo va a hacer, pero que no seas tú. Que no seas tú el que propicie eso. La mentira. Otro punto ciego. A veces no somos muy prudentes y minimizamos las cosas. Y Jesús hace una advertencia. Hay un ay en el versículo 7. Ese ay es de dolor, es de juicio. Ay del mundo por los tropiezos. Habrá un juicio para este mundo. Y cuando hablamos de este mundo, hablamos de la filosofía, de la manera de pensar del mundo, que hoy promueve ¿qué? El placer. Lo exalta como Dios. Disfruta la vida, recréate. Es más importante tu vida, es una, disfrútala. Y vemos cómo esa filosofía ha permeado la sociedad. Nuestros hijos están detrás de ese pensamiento, pensando que hay que disfrutar la vida de manera placentera por encima de todas las cosas, cuando Dios dice todo lo contrario. Aprovechando bien el tiempo, a tener prudencia y sabiduría. Solo estamos de paso en esta tierra. Jesús dice entonces, ese ay es de juicio para el mundo, la filosofía, los que promueven ese tipo de pensamientos. Porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan pruebas y dificultades a nuestras vidas. Es parte de la vida. Algunos de nuestros tropiezos somos la causa nosotros de ello, porque no escuchamos a Dios cuando Dios nos habló, no fuimos obedientes cuando Dios nos advirtió, y entonces cometimos errores, nos equivocamos. Una decisión alejó mi vida y la vida de la familia de las cosas del Señor. Ahora, dice Romanos 8:28, usted lo sabe el texto, es muy conocido. ¿Y los que aman a Dios? ¿Cuántas cosas? Todas. Aún los tropiezos, donde fallamos y nos equivocamos, Dios las utiliza para que su nombre sea exaltado, para que crezcamos, para que maduremos. Aún ese sufrimiento que quizás estás viviendo, Dios lo puede utilizar para que crezcas, para que madures, porque es en la prueba, es en la escasez, en la necesidad, cuando más crecemos como cristianos. Cuando te falta, cuando no tienes, cuando vas al día, es cuando más buscamos a Dios. Salomón dijo esto en Proverbios: Señor, no me des poco, porque puedo renegar. Tampoco me des mucho, porque me puedo olvidar de ti. Dame lo necesario para vivir. Y no es cierto que cuando la gente le va bien materialmente es cuando más se aleja de Dios, porque se sienten autosuficientes. Pero es en la necesidad y en la escasez, en la tribulación, cuando los cristianos, los hijos de Dios, aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros. Así es que si esta tarde aquí estás y tienes problemas, es tiempo de crecer y buscar más de Dios en tu prueba y fortalecerte, porque la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Pero dice al final del versículo 7, y también tiene un signo de admiración: pero hay, y también es de juicio y de dolor, pero hay de aquel hombre o mujer por quien viene, ¿qué, hermanos? El tropiezo. Es un buen momento para hacer un ejercicio en nuestras vidas. 14º aniversario es un tiempo para reflexionar, para meditar. ¿Cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Hemos madurado? Se supone que con el tiempo que tenemos de conocer la palabra de Dios, tenemos más conocimiento para caminar y ser más a la imagen de Cristo Jesús. Suelo decir siempre esta frase a la iglesia y la repito el día de hoy: porque a mayor conocimiento, es decir, lo que tú aprendes y sabes de Dios cada día,
te hace más responsable de tus decisiones delante de Dios. No es cuestión de conocimiento ahora, es cuestión de voluntad. Hoy aprendió usted algo nuevo, tiene un punto ciego en su vida. Todos tenemos puntos ciegos. Pregúntese cuál es el de usted. Y si usted dice, pastor, creo que yo no tengo ninguno, bueno, abra su Biblia y comience a ver lo que dice Dios de nosotros. Y se va a dar cuenta que tenemos cosas que aprender en el Señor. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y esto no es literal, porque no habla aquí de mutilación, sino que habla de la causa que te lleva a ti a alejarte de Dios. A veces cuando tomamos lo que no es nuestro, se llama hurtar, se llama robar, y eso no le agrada a Dios. Eso te va a alejar más de Dios. Y Jesús dice aquí, si esa es la causa por la cual te vas a alejar de las cosas de Dios, mejor deja de hacerlo. La iglesia no es un lugar perfecto. Esta iglesia tampoco lo es. Aquí venimos hombres y mujeres que necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es que seamos santos, necesitamos todos del Señor. Y échalo de ti, versículo 8. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Es decir, no permitas que esas cosas que te alejen de Dios sea el obstáculo para que te apartes del Señor. 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Tampoco es que andemos tuertos. Pero la pregunta es, lo que ves, por ejemplo, en las redes sociales, que es una forma de interactuar, ¿te está siendo útil en tu vida o te está perjudicando? Eso que vemos, que dejamos que nuestra vista observe, nos está alejando, acercando de Dios. Jesús dice, si eso que tú ves te está apartando de Dios, quítalo. No permitas que en tu vida haya eso, porque entonces irás al juicio eterno. Y dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, hablando de los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? Es decir, aquí estamos y Dios nos llama para que nos arrepintamos. Dicho lo anterior, vamos a Isaías 60, porque esa es la porción donde Dios va a hablarnos. La Biblia declara entonces que Israel se había alejado de Dios, comenzó a hacer cosas que desagradaban al Señor. Ahora, no era un problema personal, era un problema de una nación. El problema, Isaías 59:7, en lo que lo va buscando, libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 7. No habla, insisto, de una persona individual, no habla de la casa del rey, no, habla de un pueblo, de una nación. Y esto nos lleva a meditar y reflexionar, hermanos. Todo lo que hacemos personal o individualmente le afecta a la familia, le afecta a los hijos, papá, mamá, las cabezas de los hogares. Lo que tú haces y glorifica a Dios será para tus hijos bendición, pero lo que tú haces que está fuera de la voluntad de Dios también va a perjudicarle no solamente a tus hijos, a la descendencia de tus hijos también. Dice el 7, sus pies corren ¿a dónde? Al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus... Qué triste realidad de esta nación de Israel. Imagínense, se duermen o van a la cama pensando hacer el mal, se levantan, despiertan para maquinar cómo hacer el mal. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Señor? Todo en la vida es progresivo. Escuche esto, hermanos, esto es vital e importante.
Todo en la vida es progresivo. O te consagras a Dios y cada día vas buscando más de Dios y le vas sirviendo y vas a ir creciendo en el Señor, o cada vez te vas a alejar más de Dios, más y más y más, hasta que llegas a perder comunión con el Señor. Nada es un punto neutro. Avanzamos o retrocedemos. Nos consagramos en el Señor o comenzamos a enfriarnos. No existen tibios, no lo hay. Entonces el pueblo de Israel comenzó a hacer cosas que no agradaban al Señor. Versículo 9. Por esto, por lo que dice el versículo 8, por esto se alejó de nosotros ¿qué? La justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y he aquí ¿qué? Hermanos, a veces pensamos y le pedimos a Dios que nos bendiga, pero estás viviendo mal. No estás obrando de acuerdo a lo que Dios te enseña. Quieres bendición para tu vida, para tus hijos, pero no estás comprometido con las cosas del Señor. Y se cumple la famosa ley: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué estás sembrando con tu vida? ¿Qué estamos sembrando? Pensemos. ¿Qué estamos haciendo con el día, con la oportunidad que tenemos todos los días en el Señor? Porque dice el versículo 9 que por esa razón se alejó la justicia. A veces llegan a nuestras vidas consecuencias porque hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, lo justo, y no nos alcanzó la rectitud. De repente dijiste una mentira y ni cuenta te diste que estás mintiendo. Lo hacemos de manera repetitiva que perdemos la conciencia de lo que estamos haciendo. Versículo 10. Palpamos la pared como ciegos. Fíjese la condición de una nación. Palpamos la pared como ciegos, es decir, dejaste de ver la luz, la claridad que nos da el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Que ahora en Cristo tenemos un propósito en esta tierra. Y el mayor objetivo de los adultos, padres de familia, es que tus hijos, que Dios te dio y que son bendición, conozcan a Cristo. Déjeme decirle esto que quizás no gusta, pues es una realidad. Todos los hijos de hogares cristianos dan por sentado que son salvos por el hecho desde que nacen van al templo. Y no es así. Tu hijo, como todos, necesitan a Cristo Jesús en su corazón. Y tu deber como prioridad es orar para que tus hijos, cuando lleguen a cierta edad, tengan un encuentro con Cristo Jesús. Así es. Por eso es que los hijos de cristianos a veces son más rebeldes y más groseros que los que andan en el mundo, porque piensan que son cuando nunca han tenido con Cristo un encuentro. Sigamos leyendo el 10. Y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche. Estamos en lugares oscuros, como muertos. Qué terrible condición de Israel. No sabe lo que pasa con su vida. Lo único que nos da claridad y luz es la palabra de Dios. Y si algo ha abandonado la iglesia hoy, es la lectura de la Biblia. No leemos la Biblia. Hemos abandonado a Dios. Esta tarde Dios nos exhorta y nos anima a ser más cuidadosos, dedicarle un tiempo del día a leer la Biblia. Si tú, adulto, no lees la Biblia, ¿cómo esperas que tus hijos lean la Biblia? ¿No te ven? Si tú quieres que tus hijos oren, dale ejemplo. Apaguemos los celulares. Hagamos cultos en el hogar. Cantemos cantos. Para que los hijos caminen y se den cuenta cuál es la vida en Cristo. Qué triste es que como hijo de Dios, como cristiano, no sepas discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Pasa eso? Sí. Hoy le cuesta al cristiano discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y andan, como dice el versículo 10, a ciegas, a tientas. Dice la Biblia en Corintios que las malas conversaciones
¿Me ayuda? Tienes amigos que no te edifican. Tienes amigos, amigas que no te edifican porque sus amistades, en lugar de que te acerquen a Dios, te hacen más indiferente a las cosas de Dios. Los tienes como amigos. ¿Qué haces con ellos? Dice por ahí un refrán que el que quiere ser sabio se junta con un sabio, ¿verdad? Hermanos, es un buen tiempo para reflexionar. La condición de Israel no fue consecuencia ni tampoco fue accidente. Fue el resultado de un descuido espiritual. Y Dios quiere que tomemos conciencia que lo que hacemos perjudicará espiritualmente a nuestra descendencia. Versículo 12. Esto es fuerte, hermanos. Es el descuido de una nación. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Quién se alejó? Qué triste es vivir sin Dios, ¿verdad? Qué triste es vivir sin escuchar la voz que Dios te habla y que Dios te diga: necesitas acercarte a mí. No hay peor condición que vengas al templo, a una reunión de aniversario, y que salgas como entraste. Llegaste por compromiso, pero cada vez que la palabra de Dios se predica, tiene poder para cambiar y transformar. Y si usted sale como entró, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No estamos dejando que Dios nos cambie. No estamos dejando que Dios nos transforme. Y luego dice: se alejó de nosotros. Esa era la condición de Israel. Triste. ¿Cuál es la medicina? Josué 1:2. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, tomarnos de las promesas de Dios y seguir adelante. El problema no es que lleguemos a una condición así, es que nos quedemos ahí, porque todos fallamos. Si es tu caso, hoy Dios te dice: levántate, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si alguno pecare, dice el apóstol Juan, tenemos abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. No salgas como entraste. Ponte de pie y demos a Dios gracias por su palabra.